Estás en el Club PIB, la comunidad de práctica integral de vida, con unas áreas para conocernos y otras con prácticas para sanar y realizarnos, porque en grupo es más fácil y entretenido. Bienvenido al Club PIB. Hoy tenemos un invitado especial que viene de Argentina, es licenciado en psicología, máster en economía, trabaja de forma privada como psicólogo, aplicando la visión integral, y también está colaborando en una fundación para adictos a la droga. Hola, Fermín. Hola Gustavo, te agradezco mucho por esta oportunidad de compartir ideas. Bueno, vamos a empezar por indagar un poquito sobre tu vida personal actual. Cuéntame un poquito sobre tu vida laboral, qué es lo que estás haciendo y los hitos o hechos importantes que han habido en tu vida. Y mi vida laboral pasa más que nada por la psicología. Hace tiempo ya que me dedico a esta actividad. Y también me especialicé de alguna manera, no de forma teórica, sino en práctica, llamémosle, en el campo de las adicciones a sustancias, porque hace muchos años trabajo con esa temática. Así que estoy como bastante formado en ese campo, pero bueno, también trabajo con adolescentes y adultos en el campo de la terapia. Y, bueno, y también por ahí hago también otro tipo de trabajo, pero ya no relacionados con la psicología. Ahí en el trabajo con drogodependientes, la aplicación de la visión integral, ¿qué enfoque, qué les aportas allí? Bueno, obviamente las instituciones en sí no están diseñadas con la comprensión integral, no que yo conozca. Ahora uno, claro, tiene esa mirada y esa mirada siempre está impregnada, ¿no es cierto?, de la comprensión que uno va teniendo de lo integral. Los espacios del mundo, los niveles de conciencia. A veces se suele observar una deficiencia bastante pronunciada en el campo que podríamos llamar los límites. En las instituciones para adicciones se suele trabajar mucho el tema de los límites, es decir, que el paciente pueda tener una estructura, seguir reglas, ¿no es cierto? Entonces, claro, uno tal vez cuando observa ese tipo de cosas piensa en el nivel de conciencia ámbar, ¿no es cierto?, en el espacio del mundo ámbar, donde hubiera tal vez fallado, pareciera, esa estructura, y en muchos casos, no en todos, no estoy generalizando, pero en muchos casos la persona se crió de una manera que a veces, tal vez diríamos, en el nivel rojo integral, ¿no es cierto? La impulsividad extrema, esas conductas sin ningún tipo de limitaciones, de desorden total, ¿no es cierto?, sin mirar consecuencias. En muchos casos uno encuentra eso y a veces da la impresión que las instituciones, muchas de ellas, como que sin saberlo, cumplieran esa función, ¿no es cierto? Le brindan a la persona una estructura, un marco de orden, que se considera además importante en la recuperación también. Como la adicción en sí es perder todo tipo de límites, perder control, como que la estructura brinda primero un campo de contención, ¿no es cierto? Que la persona cuando lo va asimilando, si es que lo va logrando asimilar, va adquiriendo, ¿no es cierto?, ese orden adentro de sí, pero al principio viene de afuera, ¿no? Te lo da la institución, ¿no es cierto? Pero hay todo tipo de casos, ¿no? Hay otros casos que yo diría, no, acá el problema vino por otro lado, no vino por ese, o sea, la mirada integral te va mostrando eso.
Muy interesante esto que dice Fermín, porque a priori uno podría decir que una persona que esté en ese nivel violento intentaría incorporarle el nivel predominante actualmente, que es el nivel racional, al menos aquí en Europa, queriéndose saltar el nivel ámbar, ¿no? Con Claro, lo cual, si no se le enseña esa parte de reglas previo, es imposible que pase claro. a tener Eh, una cabeza estructurada si no hay una emoción y unas reglas y incorporadas. sí, exactamente. Y Wilber habla mucho de esto, sobre todo en uno de los libros más polémicos de Bomeriti, ¿no? Que Mm. él habla ahí como la estructura verde destruye la estructura ámbar, ¿no? Con la mejor de las intenciones, en muchos casos, de trasladar esa visión del mundo verde basada en el amor, la comunicación, etcétera, muy buena, muy sana y muy valiosa, pero sin entender los peldaños necesarios para llegar a ese punto. Y esos peldaños a veces tiene que ver con esta estructura ámbar, ¿no? Que parece ser también una de las más dañadas culturalmente, tal vez en Occidente, lo cual genera todo tipo de problemas. Esto me recuerda a una monja que estaba ayudando en países africanos y ella descubrió eso, que nosotros le queremos transmitir unas enseñanzas que después fracasan muchas ONGs en ese sentido, porque no tiene este concepto de evolución y quieren ponerle los niveles verdes, multiculturales, muy abiertos, incluso a nivel de ecología, en planteamientos muy más, niveles jerárquicos de evolución mucho más bajos, ¿no? Entonces ahí fracasan completamente, pues no lo terminan de entender, no lo siguen y hasta se podría decir que se aprovechan de esa facilidad, esas cosas que le dan en lugar de hacer un buen aprovechamiento, ¿no? Por supuesto, porque por ahí la persona se formó con una serie de pautas donde la amabilidad es interpretada como debilidad, el respeto tal vez es interpretado como cobardía, la no violencia como una forma de una falta de valentía. Entonces, toda una mirada que hay que saber comunicarse para que la persona uno pueda entenderse también con el paciente, ¿no? Muy bien. Ahora quería entrar un poco en el apartado de la práctica integral. A ver si me puedes explicar cómo conociste la teoría y la práctica integral y qué supuso en tu vida este descubrimiento. Sí, yo los conocí, o sea, yo tuve interés de muy temprano por la psicología y el budismo. Ya estudiaba psicología y me interesaba el budismo y tenía en la cabeza todo tipo de confusiones y contradicciones, siempre tratando de entender cómo esto era verdad y esto otro también, si eran cosas totalmente diferentes y hasta contradictorias a veces, y eso realmente me perturbaba. Eh, yo tengo una amiga, también practicante budista, y se va a vivir a Tailandia y me deja sus libros. Y ahí conocí El Ojo del Espíritu de Wilber y apenas lo empecé a leer fue como una revolución porque era la respuesta que yo buscaba de cómo encontrar orden en mi mente con todas esas contradicciones y Wilber lo había logrado y encajaba todo perfecto. Eso fue muy linda esa experiencia. Prácticas personales haces en el día a día, Fermín, que nos puedas contar. Yo en mi día a día, en este momento, ¿no? Lo Sí. que hago por un lado prácticas para el cuerpo, que podría decir ayuno intermitente, por ejemplo, ejercicio físico, y también prácticas en el enfoque integral, digamos, para el cuerpo sutil, el cuerpo energético, ¿no? Como Falun Gong, por ahí hago también rutina de Donna Eden, que una de las rutinas que menciona Wilber en La espiritualidad del futuro, además, para el cuerpo sutil, ¿no es cierto? Y ¿En qué también consiste esta hago... disciplina, Fermín? Perdón que te interrumpa.
Lo menciona Wilber en Espiritualidad del Futuro, la nombra Donna Eden, esta mujer que es una maestra del trabajo energético, y según ella hay unos 7 sistemas de energía diferentes. Por ejemplo, los chakras es uno. Después hay, digamos, otros sistemas de energía, todos reales, todos relacionados en algún punto, pero diferentes. Y bueno, esta mujer aparentemente es una maestra de esto. Yo no la conozco, sí, no practiqué con ella, pero lo poco que pude ver de sus libros lo trato de practicar, ¿no? Eso en cuanto al cuerpo sutil en Wilber, ¿no? Y después, bueno, también hago Wim Hof, el método Wim Hof. Me parece muy interesante. Hace un tiempo que lo estoy haciendo y me gusta mucho. Y ¿esto puedes contarlo para el que no conozca lo que es el método Wim Hof? El método Wim Hof lo desarrolló, bueno, este hombre que se llama Wim Hof, de hecho. Es un método de respiración muy intensa que se complementa con la práctica de meditación y con la exposición del cuerpo al frío. No soy médico, pero hay videos muy explicativos y estudios científicos muy detallados de los efectos que tiene en el cuerpo, en la mente, este método, y es muy potente, muy fuerte. Así que eso hace un tiempo que me atrajo. Durante la pandemia fue que me empezó a importar eso. Es muy bueno para el sistema inmunológico, para desinflamar el cuerpo de todo tipo de patologías. Hay un montón de estudios sobre el tema. Y en concreto, bueno, ¿qué te has animado a hacer, Fermín, con este método Wim Hof? Que no me digas que te metes en una bañera con cubitos, no creo, ¿no? Sí, eso lo hicimos acá en Argentina, en Córdoba, con un instructor de este método certificado en Wim Hof, que es Diego Perazzi. Lo hicimos en Córdoba. Yo hice ahí el curso inicial, ¿no es cierto? Que practicás la respiración, después hay una parte teórica que te explican toda la parte biológica, y después viene la exposición al frío, que es meterse a los cubitos, ¿sí? Y ahora estoy viendo si voy a poder hacer un curso más avanzado en un tiempo. Yo de este Wim Hof lo que estoy practicando es acabar las duchas con agua fría. Exacto. Y antes si hago las respiraciones, la respiración de fuego que propone él, esas respiraciones aceleradas, lo cual ayuda ahí. Exactamente, muy bueno. Y bueno, y también practico meditación, practico alguna técnica que la podríamos, si queremos calificarlo, dentro del budismo Theravada, y también estoy practicando Zazen, que sería el budismo mahayana, ¿no? Si lo vemos desde Wilber, sería una práctica del causal y otra práctica del no dual, llamémosle, hablando de los estados de conciencia. Eso también lo hago, y no estoy haciendo terapia en este momento. He hecho, obviamente, muchos años. Por ahí hago trabajo con mis sueños, de recordar mis sueños y analizarlos como manera de darle apertura a lo inconsciente, ¿no? Así que básicamente esas son mis prácticas en este momento. Muy completas. Muy bien, desde varios ámbitos trabajas, ¿no? Sí. ¿Y qué consejos podrías dar, Fermín, para ayudar a las personas a realizar la práctica integral, desde tu experiencia? El que quiera comenzar y le esté costando. Yo creo que lo más interesante es justamente que es abordar al ser humano como un todo, ¿no? Cuerpo, mente, niveles de mente, ¿no es cierto? Niveles de conciencia, estados de conciencia. Entonces, cuando uno trabaja de manera conjunta, siente esto que podríamos llamar sinergia, ¿no? Por ahí la gran falacia por ahí, o limitación de los enfoques más parciales, es que trabajan un solo punto,
Y cuando uno trabaja un solo punto de sí mismo, de su ser, es como tratar de caminar empujando un camión, porque el resto de tu ser no trabaja. Y uno quiere resolver el punto específico sin tener en cuenta las demás dimensiones. Entonces ahí está el punto que yo creo que la práctica integral y el enfoque integral tiene de diferente, porque uno trabaja en conjunto y se crea una sinergia que es llevadero, porque todo el ser de uno trabaja y es dinámico, es más fácil. El esfuerzo es menor en un punto porque todas las partes de uno mismo trabajan de manera conjunta. Yo creo que ese es uno de los grandes aportes prácticos de Wilber, ¿no? Sí, muy interesante eso, Fermín, lo que dices, porque es cierto, nosotros en los talleres que damos y enseñamos trucos para ayudarnos a mantener constantes en la práctica integral, es fundamental ese aspecto que dices, ¿no? Si quieres hacer, por ejemplo, no sé, empezar a ir al gimnasio, si no trabajas la parte emocional, digamos que podría ser una parte física, que es levantar pesas a priori, pero tienes que trabajar el aspecto emocional, que es que te guste hacer la práctica. O sea, de hecho, la conducta, en el conductismo se estudia muy bien, o sea, que una conducta se mantiene cuando te es reforzante, ¿no? Y el reforzamiento pertenece al ámbito emocional, a la parte mental también, ¿no? Exactamente. Aparte de tener claros también los objetivos y plantearte unos compromisos, que sería una parte más racional también, donde entraría ahí. Y si quieres una parte más espiritual o una parte más de sentido de vida también, plantearte qué sentido tiene esta práctica que quiero incluir en mi vida, ¿no? Exactamente. Porque probablemente una práctica que empieces y no tenga mucho sentido, la empezarás haciendo un tiempo, semanas o algunos meses y la dejarás de hacer, ¿no? Si la has empezado a hacer por un sentido de copiar a otra persona o no porque sea realmente importante para ti, ¿no? Exactamente, y lo que tiene esta práctica integral es que uno puede coordinar todos estos trabajos como parte del mismo crecimiento del propio ser. El ser de uno es una sola cosa, pero tiene todos estos componentes. Entonces, uno cuando hace ejercicio físico está trabajando su ser, una parte de tu ser, y si haces meditación también. Y todos estos componentes se ayudan mutuamente y es el mismo fin, digamos, porque es el crecimiento, ¿no es cierto?, de la persona, coordinado, ¿no es cierto?, en todos estos componentes. Sí, no sé si has notado, Fermín, que a veces cuando haces un esfuerzo en un área de tu vida, después eso te ayuda a esforzarte también en otras áreas también. Exactamente, totalmente. Y eso es algo que uno también ve en el trabajo, ¿no es cierto?, en la terapia, si habláramos de una terapia enfocada al integral, es que muchas veces pasa eso, que las personas quieren resolver una cuestión, que está bien, por supuesto, un problema específico, sin pensar en la dieta, sin pensar en el cuerpo, sin pensar en la energía. Y no digo que esté mal, pero digo, es un enfoque más parcial, más limitado, y uno a veces, depende de la receptividad del paciente, le trata de transmitir, mirá, si trabajás tu ser en conjunto va a ser más fácil que si te enfocás solamente en esto. Bueno, es un tema aparte. Muy bien. Vale, Fermín, vamos a entrar ahora más en la herramienta tuya de trabajo, aparte de la psicología. Nos comentabas de este máster en economía que hiciste y que comentabas en privado en otro momento en que tú estás queriendo juntar lo que es la visión integral junto con la praxeología, ¿no? Como una herramienta que se complementan bien, ¿no? Cuéntanos un poco qué es la praxeología y cómo puede ayudar al desarrollo personal y social de las personas. Sí, este tema hace años que más o menos vengo de alguna manera tratando de incorporarlo. Claro, esto no es una clase, yo estoy charlando simplemente de forma informal sobre este tema, pero hace años que vengo intentando complementarlo. De hecho, praxeología en sentido amplio, podemos usar la palabra economía. Lo que pasa es que economía, en sentido amplio,
como lo podemos definir en la escuela austríaca, tal vez no va a ser lo que la gente entiende por economía. Por eso podemos hablar de economía en sentido amplio y economía en sentido estricto, ¿no es cierto? Economía en sentido amplio es praxeología, el estudio de la acción humana. En sentido estricto, lo que todos más o menos sabemos que es la economía, el intercambio de bienes y servicios y el ámbito monetario, la existencia del mercado, ¿no? Pero para entender la economía en sentido estricto, la base epistemológica es entender la economía en sentido amplio, la praxeología, que es el estudio de la acción humana, no de la conducta humana. Eso hay que aclararlo de entrada, esto no es psicología. En psicología uno estudia la conducta humana, estudia el porqué de determinada conducta humana, pero en economía no. En economía estudiamos la conducta humana como tal, la acción humana. Tal como la desarrolla Ludwig von Mises, la acción humana tiene una estructura, una forma, en un sentido bastante parecido a lo que en Wilber podríamos llamar una estructura, ¿no es cierto? Una pauta, una forma de una arquitectura tiene la acción humana que en Mises, ¿no es cierto?, es universal. Es independiente del contenido empírico que uno pueda imaginar, ¿no es cierto? Lo vemos en cualquier acción empírica que hagamos, pero la estructura como tal es, podríamos usar la palabra a priorística, aunque ya he visto que trae mucha confusión porque enseguida pensamos en los conceptos kantianos, pero podríamos usar la palabra deductiva. La conocemos de forma deductiva. Entonces, la acción humana es el estudio de esa estructura, comprendiendo la estructura inicial, la premisa inicial, y desde esa premisa, Mises va deduciendo todo un montón de teoremas o axiomas, que eso después deriva en lo que conoceríamos como leyes económicas. No leyes jurídicas, leyes económicas. Entonces, la acción humana, la estructura de la acción humana, empieza con una definición muy simple, es decir, todo ser humano, todo individuo, actúa para pasar de un estado que considera subjetivamente menos satisfactorio a una condición más satisfactoria. O sea, cada vez que actuamos individualmente, queremos cambiar el estado A por el estado B, que nos parece mejor el estado B, basado en una evaluación subjetiva, personal, acorde a las circunstancias y características de cada uno, que como decía, en economía eso no interesa, no analizamos el porqué. Es decir, sabemos simplemente que cuando el ser humano, cuando el individuo actúa, lo hace porque considera que tal acción es preferible a la anterior. O sea, en este mismo momento estamos acá reunidos porque interiormente cada uno de nosotros consideramos que hacer esto era mejor que no hacerlo. No significa que después, de repente, uno puede decir, no fue así, me equivoqué. Esto la acción humana no es garantía de eficiencia, de éxito, es simplemente que uno interiormente, antes de actuar, piensa, estima que determinada acción va a ser preferible a no hacerla, ¿no? Y eso nos motiva, y esto está mediado por una motivación interior, ¿no es cierto? Un juicio de valor interno, circunstancial, cambiante, y actuamos de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, esto es una forma, una estructura que se repite
desde este punto de vista, en cada individuo, con independencia de su contenido, su visión del mundo, su época, cultura. Decimos, es universal en ese sentido. ¿Mm? ¿Y esto cómo qué utilidad tendría a nivel pragmático que pudiéramos dar a dirigentes está más orientado a personas de puestos altos o también tendría una aplicación para personas de a pie? Claro, yo por decir un ejemplo, una vez que uno comprende que las valoraciones son subjetivas, que el valor viene de nuestra mente, de nuestro interior, las valoraciones vienen de nuestro interior. Con esa sola frase, por ejemplo, ya di por tierra con la teoría marxista, ¿no es cierto? Por decirte un ejemplo. Las repercusiones económicas de esa comprensión son, digamos, abismales, enormes, porque si las valoraciones vienen de las personas, por ejemplo, por decir un ejemplo, no es el trabajo el que produce el valor. Ya entrando en un tema económico, porque no es el trabajo el que produce el valor viene de acá, de las valoraciones. Por eso un diamante vale más que un vaso de agua, ¿no es cierto? Sí, que plantea el enfoque más hacia los cuadrantes izquierdos, ¿no? Sobre todo y el interior superior, porque no es a nivel cultural, ¿no? Sino que es a nivel de cada individuo, es subjetivo la valoración de... Claro, de lo que o sea, las valoraciones humanas vienen de nosotros, de cada uno, ¿cierto? De cada uno, no culturalmente. No, sí, en el compartir, en el interactuar estas constantes valoraciones entre las personas, es lo que conocemos como cultura, ¿no es cierto? Ya entrando en temas económicos en sentido estricto, los precios de mercado es una interacción de todas estas valoraciones y por lo tanto se llega a un fenómeno que no es estrictamente individual, no es mi precio, es el precio en interacción con millones de valoraciones más, ¿cierto? Eso, claro, no es el precio personal. Cada uno pone un granito de arena en un desierto, granitos de arena, ¿no es cierto? Y eso da origen al sistema de precios, ya hablando de economía en sentido estricto. Pero para entender el fenómeno empezamos entendiendo desde el individuo. El individuo está en constante interacción, por supuesto. Muy bien, Fermín. Y ahora pasamos, te quería preguntar sobre la situación actual que estamos viviendo, que es tan compleja, estos momentos de crisis económica, política, social y también pues esta última sanitaria. ¿Qué explicación le podemos dar a lo que está ocurriendo actualmente? No, bueno, o sea, a ver, yo lo que estoy intentando hacer es incorporar, ¿no es cierto?, la economía desde este enfoque en la visión integral, o sea, en el cuarto cuadrante, ¿no es cierto? La economía no es una ciencia moral, digamos, el conocimiento no hace juicios de valor. La economía solamente te va a decir, mirá, si haces esto, va a pasar esto. No te dice qué es lo que debe ser. Te dice, mirá, si controlás los precios de mercado, vas a producir escasez. Eso, por llamarlo así, un teorema económico. O sea, acá, por ejemplo, en mi país pasa todo el tiempo esto. Hacen leyes para controlar los precios de los alquileres, para que sean más baratos. Como resultado de eso, las personas no ofrecen en alquiler porque salen perdiendo y no hay alquileres. Entonces hay escasez de alquiler. Esto, desde esta comprensión, no hace falta ir a experimentarlo, es una cuestión totalmente deductiva. Yo te puedo decir con certeza que esto ocurrirá porque si las personas valoran en un determinado precio
es por algo que las personas están valorando así. Si vos, en el narcisismo, egocentrismo, pretendes saber mejor que el otro, cómo debería valorar, qué precios debería usar, no se va a adecuar a las valoraciones de esas personas y por lo tanto no van a actuar en consecuencia, porque si actuaban en consecuencia era buscando una ganancia que se reflejaba indefectiblemente en esos precios y no otros. O sea, entonces, donde uno interviene en eso desde una postura exterior, pretendiendo conocer mejor que los demás cuáles son sus valoraciones o cuáles deberían ser sus valoraciones, produce daño. Y eso es todo lo que puede decir la economía. La economía te va a mostrar, si haces esto, vas a producir un daño en la vida de las personas. Y para esto, dicho sea de paso, recomiendo leer un libro que se llama 4.000 años de controles de precio y salario, donde se analizan 4.000 años de historias, siempre haciendo lo mismo y siempre fracasando, sin excepciones, en 4.000 años lo mismo. Para, como digo, y lo seguimos haciendo, es un fenómeno que ya habría que explicarlo con algún tipo de sociología o psicología, ¿no? Y a nivel pragmático, ¿cómo sería, Fermín? Si esto cambia completamente el punto de vista, si los precios, en lugar de venir fijados por los bancos centrales, los tipos de interés, ¿qué planteamiento, o sea, cómo se podría realizar, o cómo sería una sociedad basada en este principio de esta economía? Claro, exactamente. O sea, el tipo de sistema que emana de la comprensión de esta acción humana, siempre hablando en el cuarto cuadrante, no estoy hablando de la totalidad de la vida, estamos hablando del cuarto cuadrante, economía. El tipo de orden que emana de esa constante interacción, si uno la respetara, es un orden que emana de abajo hacia arriba, es decir, se produce lo que Hayek llamaba el orden espontáneo, es decir, un orden que no viene desde arriba impuesto, sino que surge de las propias valoraciones. Hablando en concreto, que lo más conocido en economía es el sistema de precios, ¿no es cierto? Nadie lo decide, sino que resulta de las constantes valoraciones cambiantes en choque constante, y eso va produciendo el sistema de precios, ¿no es cierto? Cualquier cosa que le cambiemos a eso va a producir daño, porque va a estar basado no en las valoraciones de la persona, sino en la valoración de alguien más que pretende conocer mejor que mi vecino, ¿no es cierto?, cuáles son sus necesidades. Y yo, para dar un ejemplo de eso, a ver, yo no conozco las necesidades y valoraciones tuyas, Gustavo, que te estoy viendo acá ahora, no las conozco. Y intervenir el sistema de precios implica una mentalidad que yo debería conocer las valoraciones subjetivas de millones de personas al mismo tiempo, constantemente cambiantes, en interacción. Eso es yo diría que es una megalomanía, digamos, inimaginablemente egocéntrica, ¿no es cierto? El pretender de que una mente superpoderosa va a saber mejor que todo el resto de la humanidad cómo valoran a cada momento y qué deberían valorar a cada momento. Entonces, la repercusión que eso tiene en el cuarto cuadrante, si uno dijera respetemos más la acción humana, es enorme. Ahora, vuelvo a aclarar, la economía no es moral. No dice eso debe ser así. Le dice simplemente, mira, si haces esto, va a pasar esto. Vas a tener escasez de alquileres, controlar los precios de los alimentos, vas a tener escasez de alimentos. ¿Querés emitir más moneda para solventar los gastos, para ayudar al prójimo, para lo que vos quieras? Vas a tener inflación.
Porque están haciendo ruido desde el exterior a una cosa muy fina, que debería tener la menor cantidad de ruido posible en el sistema de precios, ¿no? Y hablando del sistema de precios, pero digo, una cosa a tener en cuenta, que sin sistema de precios no habría civilización humana. No a gran escala, podríamos vivir en pequeñas tribus, pero a gran escalas no sería posible que una sociedad funcione sin sistema de precios. O sea que directamente las repercusiones de obsesionarse mucho con por ejemplo, con el control de precios, directamente es aniquilar la civilización. Por suerte no se suele llegar a ese extremo, ¿no? Porque hay siempre mezclas de estas cosas, ¿no? Hay mezclas, grados de hasta dónde se distorsiona. Pero sin sistema de precios no se podría funcionar. Imaginemos una sociedad sin precios de mercado. Yo tendría que ir, por ejemplo, a comprar pan acá al mercado de la esquina y decirle, mire, deme 2 kilos de pan y le doy 3 sesiones de psicoterapia. Uh-huh. El tipo me diría, pero yo no quiero psicoterapia, pero lo tiene que aceptar porque yo quiero pan. O sea, es una cosa insólita. Bueno, esa locura se ha intentado llevar a la práctica muchas veces y se sigue intentando en muchos lugares. Uh-huh. Bueno, de alguna forma tiene una cierta similitud con el trueque, ¿no? Que en concreto en Argentina, después del corralito, se aplicó, ¿no? Porque el trueque, eso sí, es más funcional en pequeñas comunidades. Porque, digamos, para el trueque tiene que darse la doble coincidencia de necesidad, es decir, tu necesidad tiene que coincidir justo con la mía para poder intercambiar. El sistema de precios resuelve ese problema porque siempre intercambiamos por el dinero que me permite conseguir X bienes. Sin el dinero, no podríamos, como civilización a gran escala, no funcionaría. Muy bien. Bueno, Fermín, ya iremos acabando. Ahora al final de la entrevista te voy a hacer unas preguntas cortas y luego sí tendremos un ratito para si alguien quiere hacerte alguna pregunta. ¿Cuál es tu tipología? Yo diría que en el enneagrama de Claudio Naranjo, que de hecho yo practiqué en esa línea, sería un eneatipo 5, pero bastante de manual, diría yo incluso. Bien. ¿El 5 qué característica tiene? Y el 5 además tiene variantes, ¿no es cierto? Yo en mi caso es el 5 tótem, que es una estructura bastante aislada de lo social, y en mi caso centrada mucho en el conocimiento, porque después tenés otros tipos de 5, que es aislamiento social a secas. Pero en mi caso es orientado al conocimiento. Ajá. Yo tengo entendido que Wilber también es 5, ¿no? No sabía eso. Es el más científico, ¿no? De los claro, tipos, el más estudioso, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿Qué libro ha hecho una diferencia en tu vida? ¿O cuáles citarías como más importantes? Bueno, tengo muchos, ¿no? Pero diría, más en relación a lo nuestro, diría que espiritualidad integral, por ejemplo, y la espiritualidad del futuro, los últimos libros de Wilber que conozco, y semiótica integral también para mí, son realmente, no sé, es la cúlmine de una visión de las cosas impresionante, y de hecho, yo creo que, bien entendido, Wilber hizo posible una religión nueva, o una religión posible para el futuro y para este momento, o sea, a ese punto, digamos, lo considero de valioso. Muy bien. ¿Tus afectos más cercanos, cuáles son? ¿Cuáles dirías, Fermín? Y yo diría más bien mi madre, mis hermanas,
mi familia, digamos, y más que nada familiares, y también algunos amigos y amigas, ¿no? ¿Con qué te distraes en el día a día? Digamos, lo más parecido a una distracción sería el cine, juntarme a charlar con algún amigo. Lo demás es más bien hacer cosas que me gustan, si puedo, mientras pueda, ¿no? ¿Y con qué te concentras en tu día a día? Más que nada, las prácticas que veníamos hablando hoy y el estudio, la lectura, eso diría que es lo que más llena mi día. ¿Qué te gusta más definirlo como felicidad, paz interior o otro nombre? Yo me resuena más paz interior, más atractivo para mí, me gusta más la paz interior. ¿Espiritual o transpersonal? Y me gusta más la palabra espiritual, porque ya transpersonal me resulta más complejo de definir, y espiritual me gusta en sentido amplio, incluyente, ¿no es cierto?, de tanto las religiones, de las visiones religiosas de cada nivel de conciencia y de los estados de conciencia, que abarca los dos ejes, ¿no? ¿Hacia dónde diriges tu vida actualmente? ¿Cuáles son tus motivaciones principales? Sí, no, mi motivación, por eso tiene que ver más con la idea esta de crecimiento, ¿cierto? Crecimiento personal y a lo posible exteriorizarlo, ¿no es cierto?, en el cuarto cuadrante, llamémosle, exteriorizarlo de alguna manera inclusiva, pero más que nada tiene que ver con el crecimiento. Y por último, ¿cómo sería un mundo integral? ¿Cómo lo visualizarías? Claro, yo me imagino, además, Wilber menciona, si bien no lo dice, después no entran los detalles de eso, pero un pensamiento integral de segundo grado implica que uno tiene aceptación de las visiones, de todas las verdades e incluso de las verdades de los otros niveles de conciencia. Es decir, que vos no tratás de imponer una perspectiva única para el resto, sino que tenés aceptación de todas esas diferencias. Yo pienso, desde el cuarto cuadrante, pienso así, una especie de orden de ese tipo. No significa que no habría ninguna imposición. ¿Hasta dónde? Bueno, eso es un debate, ¿no? Pero yo diría, en términos de ahí de Hayek, o de Popper también, la única imposición válida, siempre hablando en general, o sea, esto es debatible, pero la única imposición válida es la imposición de la no imposición, es decir, la regla fundamental es que se prohíbe el uso de la fuerza física sobre otro ser humano. Y eso válido para la educación, para la economía, para los salarios, absolutamente para todo. No podés forzar a otra persona. Podés intentar convencer de todas las maneras posibles, pero no se puede forzar a otro físicamente. Entonces, habría multiplicidad de opciones, de formas de vida, de subculturas en distintos niveles de conciencia, instituciones civiles de todo tipo, educación de todo tipo, y todo eso se aceptaría. Sería parte del proceso. Ahora sí, la regla es no poder forzar a otra persona. Esa es la regla de segundo grado. Es decir, si habría, por ejemplo, subculturas que quieran estar en el nivel de conciencia ámbar, en el espacio del mundo ámbar, creyendo en las cosas que podamos imaginar, está perfecto. Ahora, donde sacaste un revólver para imponer eso sobre otra persona, no. Entonces, ahí es donde es el límite que esa imposición seguiría estando. Habría muchísima más libertad
de lo que podemos imaginar, que estamos a siglos luz. Por eso Antonio Escotado, que murió hace poco, dijo: la asignatura pendiente de la humanidad es dejar al otro en libertad. Yo creo que mucha gente no entiende eso. Damos por supuesto que ya es así. Estamos a siglos luz de eso, pero siglos luz de eso. Cada nivel intentando imponer sus valores, su forma de ver la realidad. Exacto. Esto es lo que dice Wilber, que es característica de los niveles de conciencia de primer grado. Por eso digo, en el nivel de segundo grado habría una imposición. Esto ya es una interpretación mía. Habría una imposición que es la imposición de la no imposición. Esa sería la única que aún perduraría. Nadie puede ir y matar a otro, salir a matar gente. Ya. Eso es un límite. Lo compro ese mundo. Sí. A mí por lo menos me gustaría. También. Bueno, Fermín, pues muchas gracias por tu tiempo, por responder estas preguntas, y vamos a dejar un espacio por si alguien quiere preguntar alguna cosa. Perfecto. Antes de cerrar. Sí. Me gustó mucho tu palestra, digamos, tu forma de enfocar el tema de la economía. Es un campo que desconozco, aunque tengo 2 hermanos que son economistas. Pero a mí me interesa el tema de la psicoterapia, especialmente, y me gustaría ver un poquito más enfocado qué tipo de psicoterapia es esta psicoterapia integral, ¿no? Porque yo creo que es muy amplia y me gustaría que bajases un poquito a esto último que estabas hablando, de no imponer nada en términos de grados de libertad al otro. Entonces, ¿qué tipo de psicoterapia integral se podría aplicar, ¿no?, en un diálogo consciente? Claro, no, obviamente esta no imposición que yo hablaba tiene que ver con la no imposición de la fuerza física. O sea, obviamente en ninguna psicoterapia habría fuerza física sobre otra persona. Yo la psicoterapia la veo desde la visión integral. Cada vez más me es más difícil ver desde enfoques más parciales. Obviamente, incluyéndolos en lo posible. A mí, capaz que en lo personal, me gusta más el psicoanálisis de Freud, pero digo, no puedo dejar de verlo desde lo integral. Es decir, que con una persona, la mirada del analista, que está formada, vivenciada con estas ideas integrales, es una mirada que va captando nivel de conciencia, estado de conciencia, tipo de personalidad, y eso, ¿de qué manera? No lo podría decir sistemáticamente, pero influye en la interpretación que uno expresa, ¿no es cierto?, con el paciente. Lo que pasa es que en esa dinámica de relación yo no la puedo sistematizar. Entran en juego un montón de cuestiones, pero todo lo que uno es, todo lo que uno comprende, se va a manifestar de una manera u otra. No necesariamente en términos conceptuales, que uno baja una enseñanza, no. Pero de alguna manera uno se expresa desde ese lugar. Desde esa comprensión, la mirada del analista se ve impregnada de eso. En cómo va a reaccionar uno cuando la persona te cuenta, por ejemplo, una necesidad religiosa. Si uno tiene la mirada integral incorporada, lo va a ver de una manera muy diferente si uno es, por ejemplo, un psicoanalista o un terapeuta cognitivo. Muy diferente. Incluso las psicosis, la mirada que uno tiene de lo integral, al mismo tiempo, lo integral es muy amplio. Tal vez en muchos casos uno necesita focalizar en una escuela de terapia concreta y leer más desde ahí, y está perfecto. O sea, pero yo digo, a mí me resulta la mirada integral como imposible de obviar. Gracias, Fermín.
Aquí quería hacer un comentario, Fermín, si me permites. Ahora la corriente nueva que está dirigiéndose la visión integral es la de, perdón, las terapias de nueva generación eh, están dirigiéndose a unas terapias basadas en procesos. Y salió ahora en diciembre un libro de Steve Hayes. A Steve Hayes lo conocemos bien porque estamos haciendo unos talleres también con Carlos, que está aquí presente, sobre sobre la terapia basada en procesos. Entonces, me está recordando mucho cómo está yendo la psicología hacia una visión integral. Entonces, han hecho como una estructura donde hablan simplemente de procesos y ahí dentro de esos procesos puedes meter cualquier terapia ahí dentro. O sea, permite el psicoanálisis, el conductismo, versiones más transpersonales también, porque simplemente hablan de procesos, ¿no? O sea, porque si te fijas, en general los procesos son comunes a todas las psicoterapias. Después variará la herramienta en la que utilizan, ¿no? Entonces está viendo ese enfoque muy interesante más de englobar y dejar de hacer lo que dicen ellos las terapias con copyright o con marcas personales que continuamente van saliendo, que se registran, que hay por doquier y por todos lados. Están queriendo hacer esa terapia integrativa que incluya todo y que permita a cualquier disciplina y hablar ese mismo lenguaje hablando desde los procesos. Así que yo creo que el marco integral sería algo así, o sea, digamos que en sí la visión integral no puede ser utilizada como una herramienta, pero sí como un marco de referencia global para no salirte de unos parámetros, ¿no? Y dentro permitiría poner cualquier otra. Sí, hay una entrevista que le hacen a Wilber en un momento, creo que está en el libro Diario, y él especula y dice, tal vez el terapeuta integral sería algo parecido a lo que era antes el médico clínico, el que tiene una visión general de las cosas, pero que eventualmente, si es necesario, si lo cree necesario, puede derivar a un especialista. De hecho, yo he hecho eso. Hay determinadas cuestiones que le he dicho al paciente, mira, este tema yo lo veo más para un experto en psicoanálisis. A mí me gusta el psicoanálisis, pero lo veo más para un experto en eso, un especialista. Y he derivado de esa manera. Y eso me lo ha permitido también el enfoque integral. La mirada, digo. Perfecto. ¿Alguien más quiere preguntar una cosa o alguna otra pregunta? Sí, yo quería hacer otra pregunta. ¿Dónde situarías, Fermín, el modelo sistémico dentro de la psicoterapia? ¿En qué cuadrante lo colocarías? Si sería en el tercero o en el cuarto. Digo el modelo sistémico como modelo muy objetivo, descriptivo de las relaciones, en comparación con un modelo más dialógico, que creo que tiene otras características, ¿no? Más analíticas. ¿Dónde lo sitúas? Sí, sí, yo, digamos, no me especialicé en lo sistémico en sí, pero yo tiendo a colocarlo más en el cuarto cuadrante. Después habría que ver las diferentes variantes de esa terapia, eh, habría que verla. Yo, de alguna manera, por ejemplo, en el campo de las adicciones donde trabajo, esa mirada sistémica aparece mucho, porque siempre se ven cuestiones de contexto muy marcadas a nivel familiar en cuanto a funciones paternas, maternas, dañadas, ausentes, en una gran mayoría de los Sí, casos. sí. Entonces esa mirada aparece. Luego está el tema de las... hay otro modelo finlandés que son diálogos abiertos, que aunque procede del modelo sistémico, luego se han centrado mucho en cómo hablamos y cómo vamos organizando los tiempos y la escucha, ¿no? De lo que se va diciendo sin imponer nada, ¿no? Es un poco un modelo que yo creo que es del tercer cuadrante, ¿no? Es más interpersonal, ¿no? Y creo que es muy interesante porque son diálogos conscientes, es un poco un trabajo de la conciencia, ¿no? En diálogo. Más que describir un sistema, un contexto, la estructura, tal, sino una cosa más interna, ¿no?
Interesante. Sí, no lo conozco, pero me interesa, sí. Sí, el modelo se llama Diálogos Abiertos, de Jaco Seikula. Bueno, es un tema interesante para otro día seguramente para poderlo hablar, Ujú. pero está muy centrado en los filólogos rusos, el Bakhtin, ¿no? ¿Qué es lo que es la verdad? Cómo se puede contar la verdad? ¿Cómo se puede interpelar, ¿no? En el diálogo, los diálogos y las respuestas, diálogos que nunca acaban, ¿no? Entonces es muy interesante para la psicoterapia en concreto, ¿no? Sí, además si uno piensa en toda esa dimensión dialógica y además entiende niveles de conciencia, espacios del mundo, ese diálogo todavía es más interesante Mm, en relación al paciente y el analista, ¿no? Porque cuando uno empieza a sentir más o menos la visión del mundo de la persona, del paciente, la comunicación, ya. yo creo que cambia, es más, uno como que la entiende un poco más y el otro también te entiende. Es como de alguna manera hablar en el mismo lenguaje. Yo eso también lo veo bastante en el campo de las adicciones y el tipo Ujú. de situaciones que llegan, el tipo de códigos, el tipo de valores que tienen algunas personas en el campo de las adicciones Ujú. relacionados con la marginalidad, a veces la delincuencia, etcétera. Sí, Y el tema de los niveles de conciencia te da una receptividad y esa receptividad yo creo que el otro, el paciente también la siente cuando uno escucha de esa manera. ujú. Y cuando se amplía el foco es muy interesante, ¿no? Cuando hay varios actores en el consultorio, donde cada uno expresa lo que cree que tiene que expresar, entonces hay una complejidad muy interesante porque las respuestas van apareciendo en la medida en que se conversa sin tener ningún tipo de guión, ¿no? Es el propio grupo que va conformando el tema. Y me recordó un poquito a lo de la economía que estabas hablando, ¿no? Ah, Las necesidades van surgiendo y se van respondiendo, ¿no? Y se va claro, creando una claro. especie como de valor, ¿no? De valor de la conversación, ¿no? Claro, porque es también una manera, si lo vemos así, como lo estás diciendo, de una manera así más amplia, esto que en economía llamamos orden espontáneo, Ujú. es como algo que va surgiendo de la dinámica relacional. ¿Mm? Ya. No hace falta imponerlo de arriba. Es como decir, ya somos sociales, nacemos en una cultura. No. La persona no tiene que ser. Ahora viene la etapa de el gobierno debe socializar, porque si no, siempre estamos en una cultura, siempre. Ujú. Nacemos así. Eh, entonces eso, el lenguaje, por ejemplo, no es que tiene que haber alguien que diseñe el lenguaje y después se Ujú. lo transmite a la sociedad. Eso es algo que surge, no sabemos desde qué momento, surge de la dinámica misma de la relación entre las personas. Ujú. Y eso es lo mismo, sobre todo en la escuela austríaca que yo hablo, con todas las dimensiones, en todas las instituciones humanas, el lenguaje, la moral y también el mercado. Pero no deja de ser el mismo problema trasladado a otro plano. Es decir, la comprensión de que estas dinámicas surgen espontáneamente y ese orden se va generando solo, Eso sin es. que haga falta diseñarlo. Eso es. Entonces, Ujú. son dos mentalidades diferentes. Es una mentalidad que cree que quiere diseñar la realidad social, sin entender que eso que quieren diseñar es otro ser humano, Ujú. a simplemente respetar esos procesos espontáneos y ese aprendizaje que se va produciendo, siempre circunstancial, impredecible. Ujú. Nunca sabemos cuándo, cómo, quién va a entender algo. Entonces no se puede diseñar esto. Y lo mismo va para la mirada integral. O sea, algunas personas ven lo integral como algo que hay que, algo ya terminado, que hay que bajarlo y decidir después qué es integral, qué no lo es.
como si uno pudiera diseñarlo a ese proceso evolutivo de aprendizaje, cuando en realidad en la vida real no ocurre así. Uno nunca sabe el momento, por ejemplo, en que va a avanzar en un nivel de conciencia. Aunque la teoría te lo estructure, vos no sabés en qué momento cae una ficha y tuviste una comprensión dada. Capaz que fue en el momento en que el kiosquero te dio un vuelto, capaz que fue en el momento que te dejó una pareja. Es impredecible. Y el intento de controlar ese proceso es una locura total. No es diferente de lo que pasa en la economía o en todo lo demás. Tiene que haber libertad para que haya espacio, para que todo tipo de situaciones que no podemos predecir ni manejar se produzcan solas y la gente aprenda. Entonces, en cambio, si uno diseña una sola respuesta para todos los demás, se está impidiendo el aprendizaje, la evolución misma. Entonces, esa es la diferencia entre un enfoque espontáneo y un enfoque impuesto. Y yo creo que es aplicable a todas las dimensiones humanas. Muy interesante. Sí, esa forma de enlazar ese planteamiento desde permitir que surjan las cosas y esa apertura a las cosas que surjan y sobre eso empezar a actuar, y no sobre estructuras predefinidas que nos impiden ver la realidad tal como se presenta. Exacto. Bueno, muy bien. Pues mil gracias, Fermín, por dedicarnos tu tiempo aquí en el Club de la PIB, en el Café Integral. Para contactar contigo, bueno, pues a través del email fermingaray96@gmail.com, o si no por el WhatsApp, que los que estamos aquí, los amigos o socios del Club de la PIB, pues te pueden encontrar porque te tenemos entre los miembros del club ahí. Así que bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Gracias, Gustavo, por este espacio que uno puede compartir y expresar. Es muy importante y para mí en lo personal muy satisfactorio, digamos. Y gracias a todos por escuchar y compartir. Gracias. Bueno, gracias y seguimos en contacto a través del Club de la PIB. Gracias. Hasta luego. Saludos. Chao, chao.